Y nos vamos ahora hasta Bruselas, al Parlamento Europeo, para hablar, como les decíamos en el sumario, con el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, a quien creo que ya tenemos, bueno, pues al otro lado de la pantalla, aquí lo tenemos. Muy buenos días, señor Cañas. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, un placer volver a conectar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues conectamos con el señor Cañas para hablar del último roce diplomático entre España y Marruecos. Recordemos que en las últimas fechas el país vecino ha vuelto a cuestionar la soberanía de Ceuta y Melilla. Rabat envió una nota de censura diplomática contra el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de inmigración, Mariti Sinas, por haber hablado de las dos ciudades autónomas como fronteras de España y la Unión Europea. Y en esa carta el gobierno de Rabat recopilaba una decena de declaraciones hostiles, decía literalmente el escrito, de China sobre Marruecos y las ciudades marroquíes, literalmente, insistimos, de Ceuta y Melilla. Una afirmación sobre la que obtuvo respuesta del gobierno de España a través de una nota verbal, respuesta de la Comisión Europea, que también expresaba su apoyo a Chinas este jueves a través de la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, y por su parte de Ciudadanos Europa, que pide, señor Cañas, a la Unión Europea que amoneste cuanto antes a Marruecos. Sí, bueno, el roce no ha sido solo con España, como es habitual, sino con la Unión Europea y con un vicepresidente, con el señor Esquinas, simplemente por decir lo obvio, decir la verdad y reconocer lo que desde las instituciones europeas y desde este Parlamento, desde el Parlamento Europeo, pero también desde la Comisión, se ha reiterado en numerosas ocasiones, que Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea, son territorio español y que su españolidad y europeidad pues, son incuestionables. Por lo tanto, lo que ha hecho Marruecos yo creo que ha sido... No sé tanto si un error diplomático, que es probable, pero también probablemente lo que está haciendo es una cortina de humo por la situación interna que tiene con la situación del rey, de Mohamed VI, y una vez más están utilizando Ceuta y Melilla como una especie como de cortina de humo para distraer la atención, ¿no? De todas maneras, repito, este roce diplomático no ha sido solo con España, ha sido con la Unión Europea, con lo cual aquello que se acordarán los telespectadores que pasó desgraciadamente en mayo de 2021 y que conseguimos en el Parlamento Europeo fuera que una posición tan contundente y tan nítida en apoyo de Ceuta y Melilla y sus ciudadanos y de la españolidad y europeidad de las dos ciudades españolas, pues ha dado sus frutos, y Marruecos se ha encontrado que ha dejado de ser un problema bilateral para ser un problema multilateral. ¿Y qué le parecen las respuestas que ha habido a este asunto por parte del Gobierno de España y por parte de Europa? Bueno, pues por parte del Gobierno de España, pues mire, extrañamente rápida y adecuada, ¿no? Es decir, no se podía permitir este nuevo abuso, esto sí que es una hostilidad, esta nueva declaración hostil por parte del Gobierno de Marruecos. Lo que evidencia es, desgraciadamente, que la estrategia del Gobierno de España con Marruecos de apaciguamiento con el gobierno de Mohamed VI, pues no ha servido, no ha decaído esa reivindicación histórica por parte de los gobiernos de Marruecos, pero que es una afrenta y es una violación del derecho internacional. Vemos como ese Sáhara por respetar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla no ha servido, y que esa estrategia de apaciguamiento con Marruecos, pues una vez más, simplemente ha servido para que Marruecos gane espacio, se envalentone, hasta el punto que, bueno, yo creo que por suerte esta vez, una vez más, se ha pasado de la raya como se pasó en mayo de 2021. ¿Y por parte de Europa? Bueno, por parte de Europa yo creo que ha quedado claro, ¿no? El posicionamiento de Esquinas no es único. Señor Esquinas, a mediados de mayo de este año, que Marruecos ha reaccionado un poco tarde, por cierto, a mediados de mayo, en unas reflexiones acerca del uso por parte de regímenes autoritarios de la inmigración para presionar y para amenazar a Europa, pues citó a Marruecos, cosa que es evidente. Este Parlamento también denunció el uso irregular, el uso ilegal de la inmigración por parte de Marruecos para presionar políticamente a España y al conjunto de la Unión Europea. Es decir, Marruecos no está, bueno, Marruecos, el gobierno de Marruecos y el poder en Marruecos no está acostumbrado a que la Unión Europea, que España, que se le diga la verdad a la cara, ¿no? Es decir, cuando se le dice, pues se ofenden y se hacen los ofendiditos. De cualquier manera, repito, Europa ha hecho lo que tenía que hacer, lo que viene haciendo, y una vez determinando que aquello que siempre ha querido Marruecos, que es que sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla queden
en un ámbito estrictamente bilateral con España, pues no, ha conseguido justo lo contrario. Aquello que hizo en mayo de 2021 ha elevado esa confrontación a un ámbito multilateral en el cual Marruecos no debería sentirse especialmente cómodo, dado que es un país especialmente privilegiado por la Unión Europea. Piden desde su formación que se amoneste a Marruecos cuanto antes y también que se revise la aplicación de los términos del paternariado europeo con el Reino Alauí. ¿Cómo se debe hacer eso y qué supondría? Bueno, primero, el Gobierno de España haciendo lo que debería. Es decir, ustedes saben que hay una situación de bloqueo fronterizo por parte de Marruecos, tanto en Ceuta como en Melilla. Sigue sin abrirse la aduana comercial con Melilla y sigue sin abrirse esa esperada aduana comercial con Ceuta. Bueno, las fronteras exteriores de la Unión Europea y el comercio también depende de la Unión Europea y hemos reiterado repetidamente y hemos preguntado a la Unión Europea que qué pasaba con esta situación. Una situación que afectaba directamente a un Estado miembro cuya frontera es con un país que tiene unas relaciones especialmente beneficiosas para el país tercero, en este caso Marruecos. ¿Cómo podía ser que Marruecos impidiese el tránsito normal de mercancías entre el territorio europeo, entre Ceuta y Melilla y Marruecos? Bueno, el Gobierno de España, ¿sabe lo que ha pasado? Que no ha pedido a la Unión Europea que interceda. Ese es el problema, que la Unión Europea intercede cuando el Estado miembro lo solicita. El Gobierno de España no lo ha hecho y nos ha contestado así en numerosas ocasiones la Unión Europea. Es decir, pues España, el Gobierno español, cuando actúa adecuadamente, como ha hecho Álvarez en estos días, defendiendo en este caso la posición del señor Esquinas, lo hace correctamente. Pero cuando no utiliza la Unión Europea legítimamente para conseguir que Ceuta y Melilla tengan una relación normal con su entorno y que la frontera está abierta para las mercancías españolas y de su tránsito hacia Marruecos, como lo hacen desde cualquier otro puerto, pues lo que está haciendo es no haciendo su trabajo. Entonces, hay que pedirle al Gobierno de España que haga su trabajo, que no se deje amedrentar, que no siga la política de apaciguamiento con aquellos que tienen un régimen muy beneficioso por parte de Europa. Tiene un partenariado singular, es el país que más ayudas directas recibe de la Unión Europea y lo mínimo que debe respetar es la soberanía y en este caso, la libertad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. El señor Esquinas es el vicepresidente y comisario del modo de vida europeo. Bueno, el modo de vida europeo no es cerrar las fronteras para intentar asfixiar económicamente a ciudadanos europeos como son los de Ceuta y de Melilla. ¿Cree que alguna vez veremos abiertas las aduanas comerciales? ¿Cree que alguna vez veremos aquí abierta una aduana comercial en Ceuta? Si no la vemos es porque el Gobierno español no hace su trabajo. Y en este contexto temporal que estamos viviendo ahora mismo, con el anuncio de adelanto de elecciones, bueno, dices que no ha servido para nada esa estrategia, ese cambio de exteriores por parte del Sáhara. ¿Cuáles cree que son los retos que se le plantean al Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio? Mire, no ha servido de una forma permanente, es decir, que pueda haber una menor afluencia de saltos a la valla en Ceuta y Melilla, que tampoco es así en el caso de Melilla, en el caso de Ceuta pues un poco menos, pero tampoco es significativo. O sea, eso dependerá de que Marruecos en cualquier momento decida cambiarlo. Es decir, una cuestión sirve cuando es estructural, cuando Marruecos reconoce de una vez por todas que Ceuta y Melilla no son territorio español y ya está y se zanja la polémica, porque esa polémica es una polémica interesada por parte de Marruecos. Entonces, ¿de qué ha servido? O sea, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido? Para Marruecos, para todo. Para España es simplemente una cuestión de cuando Marruecos decide volver a abrir el grifo de la inmigración irregular, pues volver a presionar a Ceuta y a Melilla como lo hace cada vez que quiere. Por lo tanto, lo digo en ese sentido, que puede haber puntualmente bajado la presión migratoria, bueno, pero eso en cualquier momento Marruecos lo va a utilizar. Entonces, sinceramente, ¿qué le digo? ¿Cómo puede cambiar las cosas en el futuro? Pues mire, no lo sé. Yo lo que le digo es lo que ha pasado en los últimos 40 años, de nada. Eso es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Marruecos, Ceuta y Melilla siempre han sido la moneda de cambio de los diferentes gobiernos de España para contentar y apaciguar a los diferentes gobiernos marroquíes. Es decir, y a mí me gustaría, de verdad, yo lo digo siempre, me gustaría que eso no fuera así. Me gustaría que simple y llanamente, repito, siempre he insistido en esta idea, España debe tener la mejor relación con Marruecos, Ceuta y Melilla necesitan la mejor relación con Marruecos, pero lo que no pueden aceptar son chantajes. Es decir, entre socios no se pueden aceptar los chantajes y el chantaje como la forma de relación. Entonces, hay instrumentos para cambiarlo. Repito, la Unión Europea es un instrumento muy potente para que Marruecos entienda esa situación. Marruecos tiene un acuerdo comercial muy beneficioso con la Unión Europea y si Marruecos no cumple con sus obligaciones, si Marruecos no respeta ese acuerdo, lo que hay que hacer es utilizarlo, como haría cualquiera que tiene un instrumento.
O sea, Marruecos utiliza instrumentos ilegítimos, instrumentos ilegales para presionar a España. Entonces, España no va a utilizar un instrumento legal y legítimo, como es el acuerdo especial de partenariado que tiene la Unión Europea con Marruecos y de que es muy beneficioso, muy beneficiado. Pues, por supuesto, lo hará. De momento no se ha hecho nunca. ¿Lo hará el próximo gobierno? Bueno, pues tan sencillo como revisar el pasado y ver qué se ha hecho con anterioridad. ¿Por qué cree que no se hace? ¿Por qué cree que no se utiliza ese instrumento que existe? Pues porque simple y llanamente la política exterior española ha sido errática en los últimos 40 años con la situación en Marruecos y en general con sus relaciones exteriores. Simple y llanamente, uno para que le respeten se tiene que hacer respetar. Y el respeto, repito, simplemente es cumplir con la ley y no dejarse chantajear. Es que es muy sencillo. Vamos a ver, los comportamientos que han tenido los diferentes gobiernos de España con Marruecos, lo único que han hecho ha sido alentar una sensación por parte de Marruecos de que todo vale y que España es débil. Y eso no lo podemos permitir, y menos con ese tipo de regímenes. Es decir, cualquier tipo de concesión se ve como una debilidad. Y la debilidad no es un esquema que ninguno de estos países respete. ¿Y cree que habría garantía absoluta de apoyo por parte de Europa? Si la pide el gobierno de España, sí. Pero yo siempre digo, en esta vida uno lo que tiene que hacer es poderse valer por sí mismo. Es decir, uno tiene que pedir ayuda en situaciones límite. Uno lo que no puede es vivir pensando que va a ser ayudado. Uno lo que tiene que estar dispuesto es a poder defender lo que es suyo por sí mismo. Eso es siempre es la mejor garantía. Y después, por supuesto, España es un Estado miembro de la Unión Europea, repito, estas declaraciones de esquina y la respuesta del gobierno de Marruecos es justamente por esa posición firme de la Unión Europea. Pero repito, esa posición firme hay que exigirla, hay que pedirla, hay que utilizarla, y eso siempre depende del gobierno de España. Recientemente, en un seminario, el Instituto de Seguridad y Cultura concluía que es muy probable que Marruecos lance un nuevo pulso importante al gobierno que salga de las urnas del 23 de julio. ¿Qué opina al respecto? ¿Comparte esta conclusión? Por supuesto, es que Marruecos utiliza la inmigración como una amenaza híbrida. Y es lo que denunció el señor Esquinas. Es decir, estas declaraciones de Esquinas que han dado pie a la respuesta de Marruecos eran en el contexto de las amenazas híbridas que recibe Europa. Y en este caso, esta amenaza híbrida la recibe directamente España. Marruecos lleva jugando los últimos años a la asfixia económica de Ceuta y Melilla, está jugando en la zona gris, está jugando en amenazas híbridas, y lo que tiene que hacer España es tener una estrategia para darle respuesta. Repito, el problema no es lo que hace Marruecos, el problema es lo que no hace España. Y lo que no hace España en defensa de los derechos y libertades, también económicas, de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Eso requiere de un plan que por enésima vez se retrasa, por enésima vez no toma las medidas adecuadas y por enésima vez está a la espera de lo que Marruecos decida. El problema no es nunca lo que hace Marruecos, el problema es lo que no hacemos nosotros. Y luego, por otro lado, ¿cree que el tema, el posicionamiento sobre el Sáhara puede volver a ponerse sobre la mesa después del 23 de julio o no cree que se vaya a tocar ese asunto? Bueno, yo espero que sí que lo haga el próximo gobierno de España. Es decir, lo que hizo el señor Pedro Sánchez fue cambiar una posición no únicamente española tradicional, sino del contexto internacional y de la ONU. Es decir, el Sáhara sigue dependiendo de que sea formalmente de España y sigue estando pendiente de un proceso de descolonización. Es decir, Marruecos se ha apropiado ilegalmente de un territorio que no es suyo, que no le pertenece, que pertenece a los saharauis, y que son los saharauis que tienen que ejercer el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, lo que hay que volver es a donde España nunca se tuvo que mover, que es a salirse del contexto internacional y a salirse de las resoluciones de la ONU. Es lo que nunca tuvo que hacer España, y mucho menos para intentar contentar o apaciguar a un régimen que utiliza eso simple y llanamente como un ejemplo más de debilidad de España y que no ha conseguido nada más que, simplemente, repito, limitar temporalmente la presión migratoria. Una presión migratoria que una vez más, y repito, denunció este Parlamento en mayo del 21 y que ha denunciado Esquinas. Es decir, Marruecos lo que hace es algo irregular. Y repito, un socio no puede hacer eso. Un socio no puede ser alguien que cuando quiera te asalta tu soberanía. Un socio no puede ser aquel que te permite que cientos y miles de barcos lleguen a tus playas con migración irregular. Eso no lo hace un socio y desde luego no lo puede hacer sin que tenga una respuesta adecuada y proporcional. Señor Cañas, hace justo un año estábamos pues en el Parlamento Europeo, estábamos en Bruselas debido a la presentación por su parte de ese informe estratégico sobre Ceuta y Melilla con el que pues daba luz desde esa institución a las dos ciudades autónomas. No sé si en ese momento anunciaba que pues el inicio, la elaboración de un segundo estudio. No sé si puede hacernos una valoración de lo que cree que ha cambiado la situación en este año y si se ha iniciado ya ese segundo informe.
Mire, desde la presentación del informe nosotros hemos seguido desde mi oficina, desde Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo, haciendo nuestro trabajo. Hemos seguido, como usted comentaba, haciendo preguntas, enviando cartas a la Comisión, denunciando lo que no denuncia el Gobierno de España. Pero sí, sinceramente, entre nosotros la situación ha cambiado muy poco. Ha habido el anuncio de una abertura de una representación de Melilla en la representación permanente de España en Bruselas. Y poco más, poco más. Yo lamento, me hubiera gustado que esa situación fuera diferente, o esta situación fuera diferente, me hubiera gustado que se hubiera avanzado en una propuesta alternativa al futuro de Ceuta y Melilla, una propuesta que, como planteamos en aquel informe, estuviese más cercana a Europa, se reforzase las relaciones con el conjunto de Europa, que creo que es el espacio natural de Ceuta y Melilla, dado el contexto al que Marruecos la somete, pero ha habido pocos avances. Lamentablemente tampoco ha estado en el debate, ni creo que vaya a estar en el debate de estas próximas elecciones, ni siquiera en la propuesta del próximo gobierno. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos recibido el apoyo político suficiente a pesar de ello, pero vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir analizando a ver en qué podemos intentar mejorar la situación de Ceuta y Melilla aquí en Bruselas, en el conjunto de las instituciones europeas, y lo haremos siempre con la mejor de las intenciones. ¿Han seguido en contacto con el gobierno de las ciudades autónomas o los gobiernos de las ciudades autónomas, con empresarios, con agentes sociales durante estos 12 meses? No, con el gobierno más allá de lo personal no, y después sí con agentes sociales, con miembros de colectivos empresariales, con foros de debate sobre el futuro de Ceuta y Melilla, y cuando te reúnes con ellos todos tienen las mismas inquietudes y a todos les gustaría que se iniciara un proceso de reflexión, repito, un proceso de reflexión sin poner encima de la mesa ya las conclusiones, pero sí, como mínimo, esos espacios de reflexión para que se transmita la imagen o la idea de qué se quiere, ¿no? Yo insistía mucho el año pasado en que es muy importante saber qué quiere Ceuta, qué quiere Melilla, qué quieren los ciudadanos de Ceuta, qué quieren los ciudadanos de Melilla, qué quieren los empresarios, qué quieren las asociaciones, porque a lo mejor porque el conjunto de la sociedad de Ceuta y Melilla quiere mantener el statu quo actual. Bueno, pues eso ya es una información, por lo tanto hay una parte del debate que ya nos podríamos obviar o podríamos obviar, ¿no? Simplemente deberíamos seguir exigiendo a cualquiera de los gobiernos de España que siga defendiendo a las ciudades de Ceuta y Melilla como territorio nacional que son, como cualquier otra ciudad, tanto en la política exterior, pero también en la política europea, pero eso no lo sabemos, entonces me gustaría, repito, y 2 años después de aquellos tristes acontecimientos, pues un poco haber avanzado acerca de cuál debe ser el futuro de Ceuta y Melilla de una forma integral, ¿no? De una forma económica, social, medioambiental, energética, empresarial, social. Bueno, a mí me hubiera gustado que eso fuera así, pero bueno, repito, siempre he dicho que la palabra la tienen los ciudadanos de Ceuta y Melilla y sus responsables políticos. ¿Y a qué cree que se debe ese estancamiento o ese poco avance en este sentido? ¿A falta de interés, a desconocimiento de qué es lo que se quiere o qué camino se debe tomar? ¿Cuál cree que es la causa de que la situación siga estancada igual que hace un año? Mire, yo las causas no lo sé, lo que sí que puedo anticipar son las consecuencias. Si no hay una reflexión acerca de cuál tiene que ser el futuro de Ceuta y Melilla más allá de las presiones de Marruecos, entendiendo cuál es la estrategia de asfixia económica y de amenaza híbrida que Marruecos ejerce sobre nuestros 2 territorios, nuestras 2 ciudades, esas consecuencias van a ser necesariamente malas. Es decir, yo creo que uno cuando ve cuál es el riesgo, lo que tiene que es tomar decisiones, no tomarlas. Bueno, pues te puede hacer que a corto plazo no pase nada, pero estoy convencido que a medio y largo plazo se perderán oportunidades, ¿no? Probablemente el statu quo no cambiará, pero se perderán oportunidades muy interesantes que se abren, que se han abierto, ¿no? Yo siempre insistí en que Ceuta y Melilla son territorios que tienen unas oportunidades económicas espectaculares y son capaces de tomar las decisiones adecuadas, pero repito, yo no sé quién, para decir cuál deben ser los ciudadanos de Ceuta y Melilla quienes las deciden. En ese informe, bueno, pues a raíz de unas conclusiones, lo que se pretendía era que se abriera el debate entre la ciudadanía y se anunciaba la elaboración de un segundo informe. Interpreto, a tenor de sus palabras, que no se ha iniciado ese segundo informe. Bueno, es que ese segundo informe tenía que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, primero habría que saber hacia dónde se quiere ir para después intentar perfilar eso que significa. Nosotros hicimos un primer informe con la intención de que se suscitase ese debate, que se avanzase sobre algunas de las cuestiones que se desarrollaban en él, como el tema de la Unión Aduanera, el tema de Schengen, el tema de la petición de
buscar una situación similar o asimilable a los territorios extracomunitarios, a nivel de los beneficios que tiene por la singularidad de los territorios de Ceuta y Melilla, pero realmente no se ha avanzado mucho. Entonces, nuestra idea era, en función de aquello que se avanzase, afinar, ¿no? Nosotros ya en el informe planteábamos escenarios, es decir, los costes y beneficios que tenía cualquiera de las decisiones, pero a partir de que se concretasen, pues avanzar un poco más. Yo creo que ese segundo informe ahora mismo no tendría especialmente interés, simplemente porque sería avanzar en algo que todavía pues no se ha reflexionado suficiente, ¿no? Ese es un poco el motivo, ¿no? No es ningún otro. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero no parece que sea ahora mismo el paso siguiente necesario. Pues, señor Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por conectar con la televisión pública una vez más y ha sido un placer, como siempre. Seguimos en conexión para seguir abordando los asuntos de interés, en este caso para la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el Parlamento Europeo. Perfecto, para mí, como sabéis, siempre es un placer conectar con vosotros y que seguiremos trabajando por Ceuta desde las instituciones europeas, desde este Parlamento. Muchísimas gracias. Un placer, insistimos. Gracias.